hablar sobre un nuevo libro que dos doctoras muy expertas en el tema nos han escrito. Algunas preguntas que han surgido dentro de pues como el libro y todos estos interrogantes, pues tenemos a las doctoras que nos van a solucionar todas estas dudas. Ella es Alba Ortiz, que nos va a acompañar en nuestra primera sección y nos va a resolver cómo se distribuyen de manera natural en el ambiente los metales y los disolventes orgánicos. Bueno, hola Marisela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa y pues referente pues a este tema de la redistribución natural en el ambiente, pues tanto para los metales como para los disolventes, pues básicamente los metales se redistribuyen de manera natural en el ambiente mediante los ciclos biológicos y biológicos. Biológicos quiere decir que pues hay un proceso relativo en el funcionamiento eh, tanto, válgame la redundancia, de las funciones y de los seres vivos o de las unidades vivas que los, pues, los integran. El agua de lluvia disuelve las rocas y los minerales y transporta físicamente el material hasta, bien sea los arroyos, los ríos, etc. Entonces, deposita y sustrae constituyentes del terreno adyacente y finalmente transporta esas sustancias hacia el océano, donde precipita en forma de sedimentos o asciende hasta el agua, lluvia, para ser trasladados hacia otros lugares de la Tierra. Entonces, pues básicamente los ciclos biológicos abarcan la bioconcentración por parte de las plantas y animales, así como la incorporación a las cadenas alimenticias. Los solventes pues sabemos que son compuestos que se absorben pues rápidamente en los pulmones a través de la piel y en el tubo digestivo. En el agua, su contaminación por uso doméstico puede dar lugar a la absorción de disolventes por inhalación, por contacto cutáneo y por ingestión. Bueno, la mayoría de disolventes accede al ambiente mediante pues, la evaporación. Durante las actividades de producción, procesado, almacenamiento, transporte, pues también podemos ver que se produce la fuga de disolventes hacia la atmósfera. Y el viento diluye y dispersa los vapores de los disolventes por prácticamente pues toda la atmósfera. La contaminación de los abastecimientos de agua potable por disolventes sucede cuando una fracción atraviesa el suelo y esa emigra hasta las aguas subterráneas o hasta un material impermeable. Bueno, muchísimas gracias, Alba. Es realmente un tema muy amplio, pero pues continuando para resolver muchas de las dudas de los participantes, continuemos entonces como cuál es la relación de las fuentes de exposición, transporte y la distribución de los disolventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se constituye su excreción. Bueno, en cuanto a esa pregunta, pues aquí vemos el esquema que representa las relaciones entre fuentes de exposición, transporte y distribución de los solventes orgánicos a los diferentes órganos y pues su debida excreción. Es una imagen bastante buena porque pues es muy resumida y ahí está básicamente lo que uno pues necesita saber a grosso modo de este tema. Entonces tenemos pues básicamente que la absorción de los compuestos orgánicos más volátiles inhalados se produce en la mayoría en los alveolos, aunque pues una parte la absorben las vías respiratorias altas. Como estos compuestos se difunden desde zonas de concentración alta a zonas de concentración baja, el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de gasto cardíaco y el flujo sanguíneo pulmonar, pues obviamente eso va a favorecer la absorción pulmonar. Los disolventes se absorben bien en el tubo digestivo. En cuanto a la absorción a través de la piel, se producen efectos locales y generales, y los disolventes atraviesan el estrato córneo mediante difusión pasiva.
Ya en el transporte los disolventes son absorbidos desde el tubo digestivo hacia la sangre venosa portal y luego pues son captados y eliminados por el hígado y exhalados por los pulmones durante lo que se denomina el efecto del primer paso. La eliminación por el primer paso hepático depende de la sustancia química y de la velocidad a la que llega al hígado. Ya en cuanto al metabolismo, pues muchas de esas sustancias son poco hidrosolubles y para ser eliminadas más rápidamente se eliminan por la orina y la bilis, que son acuosas, transformándose en derivados pues básicamente solubles en agua. Muchísimas gracias, un tema bastante interesante. El esquema vamos a encontrarlo. Continuamos entonces como qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos. Vale, en cuanto a los factores del huésped que influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos, pues básicamente los metales encontramos interacciones con los metales esenciales, la formación de complejos entre metales y proteínas, la edad y la etapa del desarrollo, los factores del estilo de vida, la forma o especie química, el estado inmunitario del huésped y ellos pues obviamente a su vez se van a subdividir en varios factores. En los solventes encontramos factores endógenos, como los niños, los ancianos, la constitución genética, pero también solemos encontrar factores exógenos, como lo son los inductores inhibidores del P450, que son sustancias químicas que inhiben o estimulan las enzimas, que potencian o reducen la toxicidad de los disolventes que se están metabolizando. También está la actividad física y la alimentación. Básicamente esos son pues los factores que influyen en este tipo de toxicidades. Bastante interesante realmente. Muchísimas gracias, doctora Alba, por acompañarnos esta mañana. Pues continuando con unas preguntitas más, vamos a invitar a la otra doctora, Carol Ramón, que ella nos responda pues cómo se unen los metales y solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funcionan. Hola Marisela, muchas gracias por la invitación al programa. Espero pues que sea de gran ayuda la información que pueda compartirles y que sirva pues como para resolver las dudas que tengan las personas que nos están escuchando. Referente a la pregunta de cómo se unen los metales y solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funciona, pues se dice que en los metales el blanco de la toxicidad puede ser una proteína y dentro de estas está demostrado que las enzimas son las más vulnerables. Otra de las posibilidades pues es que la proteína desempeñe una función protectora, disminuyendo así la toxicidad de los metales. La unión inespecífica de proteínas tales como la albúmina, sérica y hemoglobina son importantes para el transporte de los metales en el torrente sanguíneo y para la distribución entre los eritrocitos y el plasma. Asimismo, las proteínas que tienen una capacidad específica de fijación a los metales intervienen en el transporte extracelular e intracelular pues de lo que nombramos hace un ratico. Los solventes lipófilos, pues estos no se unen a las proteínas plasmáticas ni a la hemoglobina, sino que estos se reparten entre las regiones hidrófobas de las moléculas de los fosfolípidos, las lipoproteínas y el colesterol presente en la sangre. Entonces, de esta forma es como se lleva a cabo el proceso. Bastante interesante este proceso, ¿no? Continuando, pues entonces, doctora, ¿usted nos puede mencionar algunos principales metales tóxicos y solventes orgánicos y cuáles son los efectos que estos tienen? Bueno, Marisela, es supremamente importante esta pregunta, ya que se debe tener muy claro cuáles son los metales tóxicos o solventes orgánicos que pueden causar pues un gran efecto en la salud de los trabajadores. Entonces, entre esos tenemos el arsénico, que se utiliza para la fabricación de plaguicidas, pesticidas, herbicidas y productos agrícolas. Y cuando se produce la ingestión pues en una dosis alta se puede generar fiebre, anorexia, hepatomegalia, melanosis, y digamos que en una exposición prolongada lo que se puede generar es una afectación al sistema nervioso central y periférico y pues puede incluso llegar a ocasionar cáncer en la piel.
También tenemos el cadmio, que se utiliza para la galvanización, que es un proceso electroquímico donde se debe cubrir un metal con otro. Y digamos que por el tema de ingestión pues puede presentar intoxicación aguda, náuseas, vómito. Si se inhala puede producir neumonitis, y a largo plazo pues se puede presentar una enfermedad pulmonar como enfisema, nefropatía, entre otras. También se tiene pues el plomo, que es muy conocido, se utiliza pues para el tema de soldaduras, baterías de plomo, aleaciones. Y los efectos pues que causa son como intrauterinos, hematológicos como la anemia, renales como la nefropatía y la alteración del metabolismo. También tenemos el mercurio, donde este se usa para el tema de termómetros, barómetros, nanómetros, algunos tipos de válvulas como la bomba de vacío, y digamos que por inhalación lo que puede provocar son bronquitis corrosivas, neumonitis. Cuando hay una alta exposición se presenta el tema a la afectación del sistema nervioso central, y se presenta el tema de temblores en dedos, párpados y labios, espasmos pues como muy fuertes y crónicos. Puede incluso llegar a causar depresión, gingivitis intensa, y por el tema de ingestión pues puede generar cólicos abdominales, diarrea, por el tema de las sales de mercurio. También tenemos el níquel, que se usa para apantallar los campos magnéticos por su elevada permeabilidad, y digamos que esto lo que produce es un tema cancerígeno en el aparato respiratorio, sobre todo en industrias refinadoras de níquel. Pues digamos que existen otros metales pues digamos que también pueden causar como este tipo de afecciones, como es el cobre, que se utiliza para el hilo de cobre, y puede generar como necrosis, incluso hasta la muerte. Se tiene el hierro, que se utiliza para láminas de metal y puede generar shock, vómitos, hepatopatía, trastornos de coagulación. Se tiene también el zinc, que se usa como un ánodo en otros metales, y que entonces si se inhala puede causar fiebre, escalofríos, sudoración. Digamos que esos son como los efectos que se pueden tener. Entre otros, pues digamos que pueden provocar también algún tipo de afectación. Se tiene el cloruro de metileno, el tetracloruro de carbono y el cloroformo, que afecta el sistema nervioso central y es clasificado como cancerígeno. Muchísimas gracias, doctora Carol, de verdad bastante interesante identificar cuáles son todas estas cosas que nos pueden afectar a nuestra salud. Ahora, si bien es cierto, pues ayúdanos a con claridad cuáles podrían ser unas medidas para prevenir la intoxicación por estos compuestos. Bueno, Maricela, claro, cómo no, es supremamente importante tener claras algunas de las recomendaciones para evitar pues la intoxicación. Entre eso se tiene el tema de realizar los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro del personal pues que está expuesto, para comprobar que la exposición no haya generado afecciones a la salud de los trabajadores. También se tiene que realizar programas para la prevención de intoxicación por metales pesados y solventes, donde se prioriza la reducción directamente en la fuente y se pueda tener un poquito más de seguridad de que ese riesgo no está tan latente pues, frente a los trabajadores. Establecer procedimientos claros para el manejo y disposición de metales pesados y disolventes. Si no se tiene el adecuado equipo de protección personal, pues evitar el contacto con estos materiales o sustancias, ya que digamos que no se trata de cualquier químico que digamos se pueda utilizar o manejar de una forma pues con más precaución, sino que al ser metales pesados pues pueden generar una afección directa, entonces debe tener mucha más precaución con ese tema. Capacitar al personal en almacenaje, manejo, uso de EPP y notificar en caso de avería de estos elementos de protección. Y también pues en respuesta en caso de emergencia por derrames o escapes se debe tener claro pues cuál es el procedimiento. Fortalecer los estilos de vida saludable donde haya alimentación rica en frutas y vegetales, pues para que el personal esté en el tema de defensas muy bien preparado para la exposición frente a este tipo de materiales, y pues
Con esto no se tiene seguridad de que no se vaya a presentar una exposición, pero sí se debe tener un poco más claro que con un estilo de vida saludable se puede llegar a disminuir un poco más la afección a los trabajadores. Muchísimas gracias, doctora Carol y doctora Alba. Realmente ha sido de vital importancia pues la aclaración de algunas dudas y algunos de los temas que se encuentran en el libro, que pues está disponible y pueden seguir haciendo sus consultas, que las doctoras van a estar atentas a todo lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y nos vemos mañana por la misma hora y el mismo canal.